un poble sinuós, uns carrers empinats, com podeu veure. I bueno, avui toca Costadetes, una carrera ideal per a entrenar una clàssica de l'estiu, com és Setaigües. Molta gent li s'agrada aquesta carrera perquè és una mini Setaigües, com diuen. Però bueno, és godelleta, en mayúscules, per molt godelleta que siga. Després tenim una altra població que es diu Godella, no ho tenim que confundir, i perquè sigui godelleta pues no significa que siga més xicoteta. A millor és més xicoteta, però més empinada. Carrers per a entrenar bons. Tenim una representació alcacera per així, no? Sí, Me pareix. I què aneu a fer en la carrera? Què aneu a fer? 5K? Pel color del dorsal? sí. Jo faré 10. Tu faràs per 2. No, avui toca una sèrie de... Avui faré 1 per 10 i ja està. I quan acabi per per 10 casa. seguit. Bé, a casa això ja ho veurem. Si me deixen entrar ara. Pues així tenim del Club d'Atletisme Alcàcer. Vosaltres sou del club? I què feu? No sé, feu independents, això és el millor. Bé, m'apunto d'independent, així vas en el primer que te pilles. Ja està. Vale, a disfrutar y sort. Tenemos a Javier Muñoz Hinojo, ni más ni menos, un clásico que si estuvieras en un álbum de cromos de carreras populares estarías en primera página, macho. Cuéntanos un poquito tu historia y de cómo te conoce la gente y cuántas carreras llevas este año. Este año llevo 60 y esta 61. Esta 61, vale. Y además este 5K lo desvirgué el año pasado, porque el año pasado fue Era el la primer primera. 5K de Godelleta. Y me dijiste por ahí en secreto que era muy bonita y me he venido con la cámara. Claro que sí, era una especie de sprint trail. Sprint trail. Lo que Pero pasa muy es que, chungo, ¿no? No, no es muy chungo. De hecho, ahora comparte el principio y el final con la carrera de 10 kilómetros. Ah, bueno, vale. Bien, podremos salir escopetados, ¿no? Saldremos Sí, se puede escopetados salir escopetados. y luego ya por el monte Y luego daremos un piscinazo, paseo. piscinazo. Y piscinazo. Que está en la entrada por allá, es un poco chungo. Sí. Suerte, Javier. Club de Atletisme Alcàcer, así que cada vegada, bueno, esta carrera es una clásica para el club, ¿no? Sí, sí. Mira, Satur es el fotógrafo del club, oficial de toda la vida. Te farem la foto. Gràcies. Així tenim a Satur. Com van les fotos? Una distracció, un hobby. Tu vius Jo així, però... vaig un ratet. I que ahir, la taceta, fa un quart d'hora que estava nedant. Ara després anirem, que hi ha piscina després de la carrera també. Estava bullint l'aigua. Què, com va? Tu has conegut aquesta carrera? Sí, I què et tocarà amunt? La 10K, però la 5K no. Però és per amunt. Hi ha costes. Tu fes Setaigües? Buah, home. Pues és una mini Setaigües. Però són 10 quilòmetres, no són 15. Sí, està giganteta. Sí, teniu esta meravellosa concentració de corredors. N'hi ha que 5, n'hi ha que 10. A veure, nosaltres farem la de 5. Intentarem gravar el recorregut en plan time-lapse. Farem un time-lapse i intentarem ficar el recorregut complet cap a la presa, difuminaet. A veure, conèixer l'experiment. Bueno, pues zona de calentament. Estem pues a escassos 15 minuts de lo que és l'eixida de la 10K. La 5K són 10 minuts després i ahí eixirem pues, escopetats perquè és Caravall. I bueno, pues no sé si m'havien dit que era conjunta, però no, són 10 minuts després, la de 5. I res, anem a calentar un poquet perquè no sabem el que eixirà avui. No sabem si correrem a pressa o no. La qüestió serà un poc gravar el recorregut. Y bueno, pues con las chacmas, hoy vamos a ir de montaña, de trail. Te he pillado, Daniel. Aún no es la hora. Es un recorrido. Hoy a correr, hoy a tope. Hoy a tope. Como siempre, lo que se pueda, más o menos. Sí. Ya te verás.
Bueno, pues hoy tenemos participación minimalista, en este caso Carlos Mateu, hermano de Zapatilla, que, bueno, pues poco a poco va adentrándose en el mundo. ¿Cuánto tiempo llevas ya? Sandalias, un año y algo ya. Un año y algo. ¿Ya consideras que tienes una transición aceptable sí. o tienes problemas? Di la verdad. Hay problemas. En montaña más problemas. En asfalto voy bastante bien. Pero Me falta ir cogiendo velocidad. solucionables. Has Sí, podido sí. ir aprendiendo sobre la marcha. En montaña sí que me cuesta más. Problemas de En problemas de sufrimientos. algún golpe de Claro. piedras. Pero bueno, lo combino a veces con zapatillas. Se Cuando combina es con trail, zapatillas. trail, Cuando es montaña... Cuando hay golpe te pones un poco más de acolchado. Sí. Y bueno, pero sí que notas que has ido reduciendo Sí. suela. Lo que vamos a hacer hoy sin problema. Pista y eso, perfecto. Pero cuando hay una senda muy técnica, eso, sandalias me cuesta un poco. Hay que saber dónde está el límite. Vamos a Sí. dar la vuelta porque no nos quedará mucho ya. Ay, Esto se lo deja. ¿estos son los de la 10K? Sí. Ah, pues mira, Buena vuelta. vamos a los primeros ahora mismo. Pues no sé cómo vienen por aquí, no lo había calculado yo esto. Pues mira, vamos a grabarlos. Nosotros no vamos al revés, nosotros que vamos a otra carrera. Pero bueno, aquí tenemos las primeras posiciones. ¡Ánimo! Y bueno, la verdad es que aquí cuestas. La de 5 tiene cuestas también, como esta. Vale, Bernie. Habrá algo esta. ¡Vamos! ¡Me cago en Mira. Perdón. Nos hemos puesto delante de... Algo hay, ¿no? Sí, creo que sí, ¿no? No lo sé. Creo que la salida es igual, ¿no? Yo no la he hecho. No, yo tampoco. La de 10 sí que lo he hecho todos los años, ¿no? Sí que tiene, la 10 tiene. No tengo ni idea. Tiene buenas. Esta va a ser chula porque la vuelta es muy bonita. El camino ese está guay. Sprints, això no sé para qué val, pero bueno, si fan es profesionals, pues será para algo. Luego nuestra activación. Un estiramiento en movimiento. Arriba las manos. Venga, vamos a preparar una salida. Más de 150 participantes dispuestos a hacer una carrera súper rápida. Los que están ahí con cara de entrenadores ahí en la zona de salida. Y lo tendrás a disfrutar de ella. Bueno, Miramos al crono y vamos a esperar cuando falten 5 segundos. Tengo al médico diciendo 10 segundos nos quedan. Hacemos la cuenta atrás, ¿vale? Vale. Ahí. 5, 4, 3, 2, 1 y a disfrutar. 5 kilómetros. Si terminamos a la carrera, Cante carrera. 3 de 1 no se lo lleva ningú. Anem poquet Caravall. Bueno, tiene vuestras. No, un poco de conocimiento, sí. Bueno, gravarem el recorregut sencer i a tota la gent que puguem per ell, va. Rafa, ¿cómo vas? ¿Cómo van las piernas? De momento bien. ¿Has doblado y triplicado y cuatruplicado carreras? No. ¿Y qué? ¿Has descansado bien? Sí. Venga. Hice lo que tenía previsto. Aunque ayer corrí el Balat. Ah, Y, vale, eso es. y el lunes Solís. Estoy aquí. Venga, pues sale, ánimo, queda poco. Gracias. Hinojo, peleón, como siempre. Como siempre, y con Dani. En primeros puestos de cabeza como Dani. Aquí haciéndole de libre a Dani. Ah, sí. De liebre, eso es lo que dicen, de liebre. Buena técnica. Bueno, una revolteta per així. Podem veure la vista de tota la penya. Vinga. Un bon grupet també, així. Bueno, seguim.
i a gaudir del recorregut, que us han dit que està superxulo. 1 quilòmetre portem ja. A 5 anem. Així, en aquestes altures, què passa? Que aneu xerrant, no? Aneu fumant. Voleu foc? Anem a plegar los del... Se farem una trucadeta. Mira, fem una altra. Això, a mi, segur que encara no arribaríem als últims. Segur. Integrant del club 5 Dits, que raro es dir-ho en valencià, 5 dedos València. 5 Dits València. Ahí el teniu. Farem un panorama ahí. Pobres zapatilles. Ahí estem. Que repliegue. La cabeza no. El nivel no. Bueno, he visto que no valía la pena apretar. A 4. Pues mañana tengo carrera, o sea que... Ya, poco. ¿Alguien intenta poner minimalismo o no? O te preguntan que nadie se han sacado. No. Lo que hay ahora, esto sí que es bastante tendencia, Sí. que es que la gente le da mucha ansiedad que hayan piedras, como ahora que hay un tramo de piedras, Sí. porque se acaban de comprar sus zapatillas de 300 pavos Ah, y no las quieren estropear. Normal, tío. claro, tío. Ahora las clavas. Pues ahí que se las quiten. Ya está, vayan dejando. Yo no tendría problema, pero bueno. Es más, me da igual. ¿Para qué? Sí, estoy harto ya de comer la bola a la gente, tío. Es pista, no piedra ni nada. Esto es fácil. No, esto es fácil, ¿no? Yo sí veo meo. Yo para tirarme Hombre, por pues, encima. de eso se trata también. Para funcionar el ciclo biológico. Parece que es un lado. No, es agua. Oye, aquí es más divertido que delante, ¿eh? No es por nada. Aquí la gente suelta Mira, mira, ni me chistes. espera. 5. Yo voy por aquí, ¿vale? Vale. Pues eso, ahora Esto es muy chulo. Joder, Sí, yo sí me que está vengo guay, desde tío. Chiva. Tengo 6. naturaleza al lado de casa. Otro que es muy fuerte. Anda, pues. A los niños no deberían dejarlos correr. Aquí tenemos hasta barbacoa y todo. Está clausurada, pero cuando la desclausuran, pues mira. Ahora para el verano. Ah, ya, sí. Tema de incendios y tal. Vamos a 5:40. Ahora. Yo intentaré cargar el track y nos dirán los datos. Bueno, a ver si lo consigo, ¿no? Porque esto de la tecnología, tío, a mí me mola, pero es un darse cabezazos contra Sí, ¿no? tonterías, bloqueos tontos que dices, aún estamos así. Y una papelera. Y es muy bonito cuando ya está terminado el trabajo, pero... Mira, tiene una fuente y todo aquí, súper guay. No, esto está muy bonito. Si queda Sí. muerto. Esto es una montaña. Y es potable, claro, para Todo esto correr. tiene sendas. Ah, Y sendas además muy buenas para minimalista, ¿eh? sí, Son porque muy esto, fáciles. esto ni me acordaba yo. Mira, yo por aquí con la bici he entrenado, madre mía, de veces, porque está todo lleno de sendas. Sí, pues está Y chulo. ¿eh? cuando yo competía en mountain bike, venía aquí a entrenar mucho. Y me hacía circuitos. Tú hacías competición de mountain bike, sí, de cross. Sí, de cross. Hostia, pues De eso es saltar, jodido, ¿no? y saltar y todo eso. Sí, hombre, Te digo porque es técnico. es bastante traumático, me parece. Sí, sí. No creo que vuelva Que dices, bueno, es que... a hacer eso ya. Ahora no va. A ver, la adrenalina es como todo. ¿Vale? Pues Ah, yo siempre... es que de crío lleva mucha moto de cross. Anda, también. Entonces, por eso, como que lo llevo Por eso muy... te has hecho minimalista, porque te va la acción y el riesgo. Claro, tío, y así hasta luego. Piedras. Pues son deportes caros. Esto es barato. y da menos dolor de cabeza. Es tus pies y ya está. Pues sí. No sé de qué forma... Me gusta mucho sentir lo que piso. Cuando lo aceptas. Cuando lo aceptas y cuesta, ¿eh? Porque cuesta aceptarlo. Al principio se confunde con dolor. Exacto. Y luego, hombre, sigue siendo dolor, pero lo aceptas. Sí.
Y ya está. Y ya está. Este es mi suegro. Vale. 67 años. ¿Qué pasa? ¿Que no saluda? No tiene- No, va con la lo está música. dando todo, no tiene ni para saludar. Sí, lo va dando todo. Ya te lo digo yo. Tiene 67 años. Pues Y es muy picado. pues está muy bien, ¿eh? Sí, está muy bien. La verdad es que está bueno. Pero es un picado. Sí. Pues hostia, ya me gustaría a mí. Bueno, vamos a intentarlo cuando lleguemos a esa edad. Estar picados, ¿eh? A ser igual, tener la misma actitud. Porque ¿sabes qué pasa? Que hay como una Sí. demonización de la competitividad cuando, hombre, alguna parte buena tendrá que tener. Mola enfadarse en el parchís, porque si no te enfadas no estás disfrutando. Exacto. Quiero decir, no, es insípida la partida. Que sí, que sí. Entonces tienes Hay que que picar. tener un punto de competitividad, hombre. Además hay muchas formas de competir. Sí. ¿Sabes? Siempre competir contra ti mismo. Vale, pero eso es un tópico también. Que No, ya estamos con mejorar los tus marcas, tópicos. me refiero, mejorar tus marcas. Contra ti porque queda muy bien, vale. Mejorar tus marcas, me refiero. Sí. A veces se transforma también en excusa, ¿no? Yo Sí. voy contra mí. No, ya, No, ya. pero por dentro va la procesión inconsciente. Como que la moral te sube cuando adelantas a gente. No lo puedes evitar. Que sí. Cuando te adelantan, tú estás dándolo todo y te adelantan, pues la moral te baja. No pasa nada, es natural. Claro. Si quieres te enfadas un Por poquito, eso, pero bueno, por eso se llama carrera, si no se llamaría, claro. no sé, se llama otra cosa. Correr y ya está. Paseo, un paseo, una Correr y ya caminata. está. Correr, Pero yo creo que incluso en las caminatas se pican. sí. El terreno este para descalzo imposible, ¿no, Ángel? Bueno, descalzo se puede, O sea, pero muy lento. mucho nivel, ¿no? Andando, sí, bueno, hay unos cuantos, en España. Manu Raña, el hermano de Iván Raña, Sí. él sí. Le he hecho, por ejemplo, Montilla, los 19K de cross, que es como esto, y peor, bueno, puede, pero como esto. Hay zonas, bueno, allí es un poco más barroso, pero también hay mucha piedra, en alguna zona. Yo el descalzo y que era de los primeros. Karim también, el Ayani también ha quedado en esa carrera descalzo, el quinto. El quinto de toda la carrera y es así, de montaña. Y el campeón de España, Un marroquí. junior, sí. Hostia, eso es una... Corriendo descalzo, pero eso no se hace eco demasiado. Escucha, se ha hecho ultras Claro. de piedra por el desierto descalzo. Sí, como Edwin Ibarra Que lo he también. visto yo. Madre mía. Hay muchos que esto lo soportan fácil, descalzo. Hostia. Esteve también seguramente. Hay otro músico, Ávila, Pérez Ávila, Sí, de Mallorca, mallorquí, sí. que es músico también. Lo que pasa es que ellos no hacen mucho eco en redes, pero bueno, nos hemos conocido, pues eso, en las concentraciones de descalcistas que hicimos. Sí. Y llevan por montaña descalzos. Lo que pasa es que de eso no se hace eco. Eso no vende. No hay empresas que lo patrocinen, Claro. que paguen anuncios, que publireportajes y cosas así. Cuando estudios hay, ¿Cómo va a frenar? Ángel va bien, ¿no? Sí. Ángel va así, pero a 4.30 también. Y a 4. Va charrando. sí, pero mañana. Sí. Y te ponen Sí. los nervios. A ver, licenciado. Sí, porque hago hablar y la gente no quiere hablar, pero se fuerza a hablar. Yo no puedo hablar así. O hablo o corro. No, yo hoy voy bien. A hablar. Este ritmo es de tirada larga. Rápido, ¿eh? Tu padre. No sé, ¿no? Luego lo relato. Pero tú dejas que te gane. No, yo no sé cómo lo permite. Ahora Vamos a ver. Ahora vamos. ¿Dónde está el orgullo? ¿Dónde está el orgullo? Lo orgulloso es que se va a sentir tu padre cuando vea que le ganes. Que va, que va. Ahora vamos a apretar en el asfalto. Ya está. Hombre, no. 600 metros que quedan. Vamos a hacerlo. Ah, mira, ya vamos con el asfalto ya. Venga, entra juntos. aunque Pues no quedará mucho, ¿no? ¿Qué va? Va, Llevamos 4.30. un apretoncito y yo. Va, Venga, que lo cogemos. ¿No, María? hay que cogerlo a tu padre. Va. No es por nada, pero van a por ti, ¿eh? Ya, pero bueno. Solo queda la recta final. Yo vengo a chivarme para que no se lo pongan fácil, pero... Creo que ya nos quedan unos 500 metros, ¿eh? Sí. Subidita, dosifica y aprieta de todo lo que vienen. Vamos. Ánimo.
Bueno, aquí ya la gente quemando los últimos cartuchos. Vale. Ya se lo digo. ¿Pues se pueden entrar juntos? 500 metros quedan. Y es para arriba. Uy, no lo coges, Venga, recta final. Ya tenemos así. 5K. Ahora retoche. Ahora todos corren. Qué morro, ¿no? Está esperándote, Está esperándote. Bueno, y ahí acabando esa carrera, hay que ver de los 5 dedos, mirad qué cansado lleva, claro, ahí, ni nada. Os he ganado. Bueno, pues ya hemos la línea meta, una vez. No sin K, una sin otra, pero la zona es bonita. Ahora es el momento de aprovechar. Aprovechar. Bueno. Buena parejita, yo saludar, despedirse, si queréis. Nosotros nos vemos. Última carrera. Bé, mira, che, pues ja hem quedat avui. Algo hi serà en el vídeo. Volia fer un xicotet reconeixement a la zona, que la veritat és que no m'havien enganyat, Una zona molt bonica, no m'esperava jo que això te pogués trobar tan prop de casa i bueno, dona peu a vindre algun dia a entrenar i a explorar aquests caminets que se veuen per ahí pues, molt xulos, en molta sombra pues, per l'estiu, no? I naturalea, que és el que ens costa en zones tan industrials, no? com algunes que n'hi ha per València, prop a l'Albufera. L'Albufera molt bonica, però no n'hi ha molts arbres. Vinga, pues hasta així el vídeo i ens veiem en la pròxima carrera i esperem que us hagi agradat el circuit i us faig les tests llargues per a que vingueu.